Ricardo Auer, que es un consultor de riesgo geopolítico, es especialista en soberanía, y que los otros días publicó en el diario El Perfil un artículo en donde plantea cuáles son los factores portadores de futuro en la Argentina. Es decir, él está hablando de un tema futuro cuando el presente está tal vez tan convulsionado que pensar en el futuro sea realmente un esfuerzo mayor. Ricardo, buen día. Héctor Ruiz te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos y gracias por la disponibilidad que siempre tenés de volcar en la audiencia nuestra lo que son tus experiencias de publicaciones en medios muy importantes de la Argentina. ¿Qué pasa con este tema? ¿Hay futuro para la Argentina? Esta sería la pregunta. Yo siempre analizo el futuro, digamos, trata uno de prever qué puede ocurrir, digamos, cosa que es muy frecuente en la política o en el periodismo argentino, que siempre está hablando de la coyuntura y del corto plazo. Pero como yo digo en otros términos, es más importante que saber qué va a pasar o cómo prever el futuro es cuánto va a estar el dólar hoy a la tarde. Claro. Pero bueno, haciendo ese esfuerzo que es propio de los estudios geopolíticos, de ahí me deriva eso, digamos, yo creo que, bueno, hay factores que son importantes en cómo van a derivar, digamos. La economía, sin ninguna duda, es uno de ellos. Los problemas sociales. Entonces, creo que, por otro lado, la situación política actual sigue la polarización tradicional de las últimas 2 décadas en Argentina, es uno de los factores, digamos, que impiden, digamos, vislumbrar algún rasgo de racionalidad en el futuro. La situación económica ahora nuevamente está pendiente del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto en la Argentina de los últimos 40 años? Uh-huh. Continuamente volvemos siempre al pasado, porque no hay un régimen, digamos, que permita trazar una idea de cómo resolver los problemas más básicos, más elementales de la Argentina en cuanto al tema financiero, el tema industrial, el tema del progreso económico. Y todo consiste siempre en volver para atrás y plantear cosas extremas. Claro, ahora déjame que te interrumpa ahí un segundo, porque percibí así una cuestión de memoria que quiero plantearla. Sí. Y está relacionada con el tema del Fondo Monetario Internacional. Sí. Si recordamos qué pasó durante el gobierno de Macri, vamos a encontrarnos con la imagen del presidente de ese momento, de Mauricio Macri, diciendo de golpe, vamos al Fondo Monetario Internacional. Y ocurrió en ese día. Es decir, no hubo un lapso desde que alguien habló del Fondo Monetario Internacional de un tiempo indeterminado hasta saber qué era lo que iba a pasar en el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es muy importante por lo que está pasando coyunturalmente, ¿no? Correcto, sí, y se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir, pero hay un agravante, que es no se sabe cómo va a ser el vínculo con el fondo. Claro, si querés te digo mi opinión respecto de ese tema específico. Dale. Lo que dicen la mayoría de los que creo yo son más serios, digamos, es que el fondo le va a dar a la Argentina 20.000 millones, más o menos, pero de los cuales 14 ya están encanutados para resolver los problemas de los vencimientos, con lo cual se lo va a dar el día del vencimiento, le dice, bueno, me debes 6.000, pagame, bueno, te los transfiero yo y listo, ya está. O sea que ni movimiento físico va a haber. El tema es el saldo es la clave de todo esto. Y ahí es donde está el problema, que el fondo tiene una idea de cómo hay que transitar el camino hacia la resolución de quitar el cepo, de mayor liberalización y flexibilización del mercado cambiario, y el gobierno tiene otra, pero no tiene otra porque quiera oponerse al fondo, tiene otra porque tiene las elecciones en el medio.
Entonces, cualquier otro camino, el que propone el fondo, otras variantes de otros economistas liberales, que son los que más critican al gobierno, implica un pequeño salto inflacionario, no mucho, pero algo, y eso destruye el capital simbólico de la principal propuesta política del gobierno: baje la inflación. Entonces ahí está el núcleo duro del problema del gobierno, digamos, que para ir resolviendo el tema financiero tiene que ir ajustando, y eso provoca un pequeño salto inflacionario, no mucho, pero algo, y destruye su capital simbólico político. Claro, y está enterrado, y bueno, y no creo que pueda salir por otro lado. Sí. Así que ahora estamos en dos elecciones, digamos, que vamos a tener: una, ustedes en Santa Fe, que es el 13 de abril, y otra el 18 de mayo acá en Capital, y que el mileísmo, yo entiendo, va a perder en las dos. Entonces, ahí es donde vienen más problemas para el gobierno, en el sentido que si no logra clarificar estratégicamente su capital político económico, y si además pierde dos elecciones seguidas, ¿a dónde vamos a ir parando? ¿Dónde va a estar sentado y parado el gobierno? Que tanta laraca hizo de que era el plan más maravilloso de la historia del mundo, digamos. Esto es una ridiculez que se dijo, y ahora es difícil de decir, como tantas otras que hacen mileísmo. Claro. Ahora, Ricardo, si llegamos al análisis de que 6.000 millones van a ser la plata fresca, Sí. Y comparamos que en enero de este año terminó el blanqueo de 22.000 millones de dólares. Pasaron 2 meses, 3 meses, y ya estamos pidiendo en el foro internacional algún tipo de auxilio con 22.000 millones de dólares en el bolsillo. Entonces, Claro, ¿qué va a pasar con todo esto? Pero esos 22.000 millones ya fueron rifados, digamos. ¿No? Claro, no, pero para contener el dólar, digamos, para contener el dólar financiero. ¿Y qué va a hacer con 6.000 ahora? ¿Cuánto le dura? No, por eso, pero 6.000, digamos, más la base monetaria, serían suficientes para contener cualquier corrida de los pesos contra el dólar, porque pesos hay poco, y eso se ve en la recesión galopante que tenemos en todos lados. Pero lo que no cuenta, no suma bien el gobierno, es que tenemos 100.000 millones, o una cifra sideral, de pesos puestos en los bancos o en las inversiones financieras, que están atados a la tasa de interés. Entonces, si aumenta la tasa, tenemos más recesión, todos los mismos problemas de siempre. Y si eso se volcara al dólar, no ni 6.000 ni 20.000 alcanzaría, porque es mucho dinero. Pero ahí es donde está la cuestión. Y un detalle preocupante para el gobierno es que la última revolving, como se dice, de cancelar las deudas en pesos que tenía y darla a nueva inversión en pesos, fue muy negativa para el gobierno. Te voy a dar grandes números porque no los sé con detalle. De 9.000 millones le renovaron 7.000, quedaron 2.000 que pueden apostar al dólar o no. De los 7.000, el 80 o 90% se los enchufaron, se los encajaron al Banco Nación. Claro. Si no estaba el Banco Nación estatal, que ellos querían privatizarlo, este problema hubiera estallado esta semana pasada. Fue el que absorbió nuevamente los pesos, digamos, que se han renovado en este... Claro, y parte de esa renovación se hizo con respaldo al dólar, ¿no? A la fluctuación del dólar. Sí, están los bonos dólar linked, que se llama, atados a la evaluación del dólar oficial. Sí, muchas grandes empresas, porque todo esto no es negocio de chiquitaje o clase media que compra dólares, no, esto es las grandes empresas, digamos, y los grandes centros financieros que están en este negocio. Ahora, hay un detalle, a ver, hablemos de esto porque esto yo creo que es muy importante. El propio presidente de la Nación ha salido a decir que ha habido intentos de desestabilización desde el sector político-social por las movilizaciones hasta por parte del mercado. Está hablando de un golpe de mercado. ¿Qué hay de cierto de eso? No, esto es toda una payasada total, digamos, no. Acá las grandes empresas y los grandes grupos financieros trabajan racionalmente en beneficio propio, digamos,
nada más, y es lógico que así sea, por otro lado. Entonces están viendo, el tema siempre de la economía no pasa por los números físicos duros, sino pasa por las expectativas. La clave de la economía son las expectativas, y la expectativa es un aspecto económico, otro social y otro político. Ahí se conjuga esa gran palabra que son las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Un conjunto de cosas indefinidas, pero que todos sabemos que contienen una parte social, la crisis social, las demandas sociales, la parte política, es estable este gobierno, no es estable, se pelea con el PRO, ¿cómo es? Y la parte económica pura. Y ahí es donde el gobierno, digamos, no encuentra solución y se ha complicado a sí mismo después de hablar pavadas en Davos, tema importante si se quiere para un país que esté estabilizado, el tema del WOC, anti-WOC y todo lo demás, después con el escándalo del cripto negocio o sea, son problemas que generados por ellos mismos. Bueno, ahora, con respecto a esto, con respecto al tema cripto, ¿eso dañó la relación con el mundo capital instalado en la Argentina? No demasiado, con la Argentina no demasiado. Yo creo que acá nuevamente, digamos, la venganza, entre comillas, va a venir de afuera, porque esto sí dañó a un gran negocio que son las cripto y los bitcoins y todo lo demás, que los ha perturbado en el sentido de que pone en duda si estas cosas que son muy modernas en términos económicos y todo lo demás son, digamos, fácilmente hackeables o estafables para el gran público, y eso quita posibilidades de incrementar los negocios y de expansión de ese negocio financiero. Y eso quedó un poco dañado en el mundo porque todavía se sigue hablando y se sigue haciendo referencia. Además de haberse dañado la figura presidencial, que ya no puede ir ni a Israel, ni a España, ni a Estados Unidos, a esos círculos de la nueva derecha, que lo invitaban como presidente estrella y todo demás. Eso ya quedó bastante destruido, digamos. Bien, y te pregunto finalmente, te pregunto, por fuera del gobierno de Milei, ¿qué pasa con el resto de la política en la Argentina, teniendo en cuenta el papel que ha cumplido el Congreso de la Nación y puntualmente la Cámara de Diputados al aprobarle el cheque en blanco que le aprobó a Milei? Digo, ¿qué reserva le queda a la sociedad en la política como para buscar una alternativa? Vos hablabas portadores de futuro. ¿Son portadores de futuro? Sí, más que el portador de futuro es el fraccionamiento de la política actual, el fraccionamiento en múltiples espacios, aún dentro de los espacios consolidados. La elección de capital federal acá, una cosa municipal, digamos, muy secundaria, digamos, revela el camino inexorable hacia Perú. Y ya lo dijo el ministro Caputo, el ideal nuestro es Perú, donde dentro de una gran inestabilidad política la economía se vuelve estable. Lo que no dijo es que Perú tiene 80-85% de sus sectores populares trabajando con changas y trabajando con una economía informal, y eso es una pobreza muy grande. Perdón, poquito. Y entonces acá yo no preveo, digamos, de los factores políticos actuales, digamos, ninguna solución a ningún problema, porque un país estable se construye cuando hay alguna idea de más o menos mancomunada de la sociedad y de la política que lo acompañe en cuanto a cuáles son las soluciones del país, un proyecto en común, digamos. Estamos muy lejos de eso, alejándonos cada vez más, diría. Seguro. Te mandamos un abrazo grande, Ricardo, muchas gracias por tu participación. Por la llamada. No, por favor. Para todos. Ricardo Auer, consultor de riesgo geopolítico, especialista en soberanía.